La patria está en los libros. La educación, derecho constitucional que tienen los mexicanos. Mi madre colecciona zapatos. Mi perro colecciona huesos y mi novio colecciona música. Desde mi perspectiva, no coleccionamos objetos. Coleccionamos ideas de lo que nos gustaría tener o de cómo nos gustaría ser vistos. ¿Y qué es lo mío? Lo mío es coleccionar palabras. Bueno, coleccionar libros. Hay días en los que no puedo caminar. Me encuentro plagada por ellos. Sí, plagada, porque los libros son como una plaga. De pronto te encuentras sepultada en ellos y no entiendes cómo. Dentro de un libro podemos encontrar recomendación de otros 5. Y es que hay libros para todo tipo de personas. Hay tantos libros que aunque leyéramos toda la vida, nunca terminaríamos de leer. Pese a tener tantos libros, no he leído ni el título de la mitad. Tal vez tenga tantos para llenar grandes huecos que permanecen vacíos. Para lo que me sirven es para contarle a los demás la suma de libros que llevo leídos. Siento que de este modo me toman más en serio. O si no, entonces, ¿por qué en la evaluación de mi ensayo final influye cuántos libros tuve que leer para hacerlo? Un libro es un simple objeto, una compilación de hojas que buscan transmitir conocimientos. Así como ellos me transmiten sabiduría, yo debo transmitirles algo, y es por esto que genero un gran apego hacia ellos. Nunca me prestes un libro porque no lo devolveré. Pero además de llenar grandes espacios, ¿cuál es la función de tener tantos libros? Debes leer libros porque es algo que la gente culta hace. De odio. Bueno, pues entonces así comencé, y lo curioso es que siempre me gustó mucho leer poesía. Y si no me crees, revisa alguna imagen de Sor Juana, siempre llena de libros. ¿Quién no querría ser como Sor Juana? Ya sabía leer. Su amor por las letras e inteligencia vio la luz muy pronto. Mi vida fueron los libros. Supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre. Sentados aquí pensando, es inevitable preguntarnos, ¿quién decidió que para ser cultos debíamos ser bibliómanos? Creo que para esto debemos remontarnos a cuando no había libros. El ser humano siempre ha buscado el modo de expresar sus ideas, tal como yo mediante mi libreta quejándome por los libros que no he leído. Desde que somos pequeños, nos gusta expresarnos rayando las paredes de nuestras casas, y cosa similar ocurría antes de la llegada de los libros. Las pinturas rupestres son medios de expresión para transmitir historias, conocimientos o pensamientos. La escritura llega antes que el papel, por lo que los escritos se realizaban en otro tipo de materiales caros en su mayoría. Con la llegada del papel, el costo baja un poco y la gente comienza a reproducir sus ideas en este material. Había que copiar palabra por palabra de hoja en hoja, labor bastante tediosa que también hacía que el precio de los libros aumentara. Como consecuencia de esto, únicamente algunas partes de la población tenían acceso a los libros. Además, únicamente textos sabios y sagrados eran reproducidos y dignos de leerse. El Marqués de Sade, por ejemplo, no podría leerse. No todos podían leer libros. Solo gente culta y de niveles socioeconómicos altos podría leer libros. Y escribirlos también, así como todos los universitarios pretendemos hacer. Cuando los libros llegan a México, llegan en idiomas que nosotros ni siquiera conocíamos. Imagínate a los pobres inditos tratando de entender. Y aunque bien nosotros ya poseíamos nuestro propio lenguaje, hubo que aprender el nuevo para poder entender el nuevo mundo. Desde aquí surge la segregación de clases más parecida a la actual. Solo los sacerdotes y gente de un sector privilegiado podría leer. La mayoría de gente, pese a ser devota, trabajaba en el campo y no en la iglesia, similar a lo que ocurre hoy en día. ¿Qué están haciendo?
Pero hay de libros a libros. Aunque es más importante la cantidad que la calidad de libros para mostrar nuestro fondo de zoom, no todos los libros pueden darte esa imagen y refinamiento que buscas. Pregúntale a los sabios qué hay que leer para poder ser culto. Para poder leer libros, también es necesario saber leer y entender el mensaje que un libro quiere transmitir. Si leyéramos un libro de biología, por ejemplo, deberíamos tener conocimientos previos y conocer conceptos básicos. No a todos les interesa la biología, y no todos tienen clases sobre esto. No todos llegan a la universidad, y con el tan lamentable lenguaje académico que es requisito para la entrega de trabajos escolares, los lectores que un texto pudiera tener se reducen. Pese a que con la llegada de la imprenta los libros ya no sean tan difíciles de conseguir, seguimos teniendo el problema de no entender lo que estamos leyendo. Bien es cierto que existen bibliotecas públicas, pero sin tanto público como el que nos imaginaríamos. Las bibliotecas están ubicadas en ciudades con grandes concentraciones de gente, pero, aunque veas el metro a reventar, esa no es toda la gente del país. Hay muchos lugares en los que ni siquiera se enseña a leer. Creemos que la cultura es un privilegio y no un derecho. De ahí que la percepción actual que tenemos del libro sea como un objeto destinado a un grupo al que no pertenecemos, que la gente que tiene muchos libros es muy inteligente y por tanto es de respetarse. La gente tiene cosas más importantes en las cuales pensar. No hay tiempo para leer libros, mucho menos para entender el mensaje que un libro quiere transmitirnos. Fueron muchas penas las que pasó al ser analfabeta. Por eso a sus 51 años, esta mujer asegura que llegó la hora de aprender. Tal vez sea por esto que un niño prefiere comprar unos tenis antes que un libro. O tal vez sea por eso que derrumbaron la biblioteca recién instaurada en mi colonia sin que pudiera siquiera leer un libro. Tal vez sea por esto también que mucha gente permanece sin saber leer. Existen muchos escritores, pero pocos lectores. ¿Realmente se necesita de los libros para poder ser cultos? ¿O solo es la percepción que tenemos de ellos? No nos sirve de mucho seguir pensando en esto, porque yo aún tengo muchos libros que leer para poder citar mi ensayo, y a ti te faltan muchos libros que leer para poder ser culto. La patria está en los libros. La educación, derecho constitucional que tienen los mexicanos. Durante 36 años, los libros de texto gratuitos han formado a nuestra juventud en el conocimiento y el amor a nuestros símbolos patrios. Por eso decimos, la patria está en los libros de texto gratuitos. Visita la exposición 36 años de los libros de texto gratuitos, a partir del 13 de febrero en el edificio central de la SEP, Argentina número 28, Centro. Secretaría de Educación Pública. Deja que te lo cuente un libro de CONAFE. Dicen que los changos no usan corbata.
Dicen que los changos no usan camisa porque los changos chicos se mueren de la risa. Qué bien que les viene, qué bien que les va, que viva la vida, y ja 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 ja. Qué bien que les viene, qué bien. Consejo Nacional de Fomento Educativo.